Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Seguimos la lectura en la carta a los Hebreos. Hoy leeremos los capítulos 8 y 9. Dice así. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tan importante que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ningún ser humano. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas estipuladas en la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera habido necesidad de un segundo. Pero Dios, al reprocharle al pueblo sus defectos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano dirá: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo les perdonaré sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Capítulo 9. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía normas para el culto y un santuario terrenal. Así estaba dispuesto el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte, entra solo el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete inadvertidamente. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino al lugar santísimo no estará abierto mientras la primera parte del tabernáculo esté en pie. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen no pueden perfeccionar la conciencia de quien practica dicho culto, ya que se trata solamente de comidas, bebidas y ciertos ritos de purificación. Estas observancias tienen que ver con reglas externas, válidas únicamente hasta el momento en que Dios reforme todas las cosas. Pero Cristo ya ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través del tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo creado, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros, santifica y purifica sus cuerpos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto.
Con su muerte ha obtenido la liberación de los pecados cometidos bajo el primer pacto, haciendo posible que los llamados reciban la herencia eterna que les ha sido prometida. Para que un testamento se haga efectivo, es necesario que se compruebe la muerte del testador, pues el testamento solo entra en vigor cuando muere el que lo hizo, y no es válido mientras el testador esté vivo. Por eso, ni siquiera el primer pacto fue instituido sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, la lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios que se utilizaban en el culto. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De modo que, si fue necesario purificar de esa manera aquellas cosas que tan solo son símbolos de las realidades celestiales, entonces las mismas realidades celestiales requieren de mejores sacrificios que esos. En efecto, Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, en cambio, en la consumación de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre y, por su sacrificio, quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Luego aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.